El CIPAS de hoy pues se llama Metacognición y Entrenamiento Cognitivo, Resolución de Dudas de la Tarea 3. Entonces, en la primera parte vamos a revisar algunos conceptos pues, de esta unidad. La primera parte dedicada a revisar metacognición, funciones ejecutivas, entrenamiento cognitivo. Y una segunda parte, ya la explicación o la descripción de la tarea 3. Pues como siempre tiene una parte individual y una parte colaborativa. De todas maneras, pues ya hemos hecho, pues la red del curso ya ha realizado una web conferencia, también se hizo una Hagamos la tarea en la que expliqué la parte individual. Entonces, pues recomendación, revisar esos distintos insumos. Bueno, comencemos entonces con la metacognición. Este concepto lo deben tener en cuenta para cuando vayan a realizar pues esa parte sobre todo del entrenamiento cognitivo que deben organizar en el grupo. La metacognición se puede entender como la manera como controlamos y pensamos nuestros propios procesos cognitivos, como el pensamiento, la atención, el razonamiento, es decir, los procesos cognitivos que hemos ido revisando, sobre todo los procesos superiores que vimos en la tarea anterior, ¿sí? Pensamiento, lenguaje, inteligencia, pero se trata de un monitoreo y control de estos mismos procesos superiores. Entonces, si se quiere plantear de una cierta forma, se puede decir que es pensar acerca de nuestro propio pensar. Eso es la metacognición. Involucra unos sistemas de alerta y de conciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. También se puede describir como el conocimiento de los procesos cognitivos y la regulación de dichos procesos. Es decir, aquí encontramos pues ya como una especie de componentes. Por una parte, el conocer los procesos cognitivos, ¿sí? Y por otra parte, el regularlos. También se puede decir que la metacognición permite al sujeto aprender a planificar, administrar y regular su propio aprendizaje, es decir, pues como una serie de etapas que conformarían un proceso. Una serie de etapas o pasos, o sea, para planificar, administrar y regular su propio aprendizaje y los procesos de solución de problemas mediante la evaluación continua de las estrategias cognitivas empleadas. Entonces, cuando yo estoy tratando de resolver un problema, yo debo aprender a planificar. Entonces, por ejemplo, pues yo primero voy a dedicarle, me propongo primero dedicarle una buena parte del tiempo a tratar de entender el problema. Y esto puede sonar como una obviedad, pero muchas veces se evidencia que entre los novatos y los expertos en un cierto dominio, los novatos tienden a ser precipitados a tratar de resolver un problema antes incluso de haberlo entendido. ¿Sí? Entonces, parte de la planificación puede ser planificar cuánto tiempo le voy a dedicar, pues primero a la comprensión del problema, administrar y regular el propio aprendizaje. ¿Sí? Los estudios sobre este concepto han tenido repercusiones en el ámbito de la educación, por supuesto, digamos en contextos como de la lectura y la escritura, que los estudiantes pues hagan un proceso de lectura eh, poniendo en práctica sus habilidades metacognitivas. Y por supuesto pues esto implica una serie de ejercicios que van a llevar a pues que se desarrollen estas habilidades. Es decir, esto no se puede dar por supuesto y pues también va a depender como de un nivel de desarrollo. Es decir, tampoco se puede esperar que, no sé, niños de primaria ya tengan como un desarrollo y una experiencia completa en relación
con estas capacidades metacognitivas. Se busca que los estudiantes tomen conciencia de la manera como resuelven los problemas que se les presentan en el contexto escolar. Entonces, sí, cuando yo me enfrento a un problema, a una lectura, eh, entonces, en el contexto de lectura, de la lectura comprensiva, por ejemplo, a veces el estudiante lee un párrafo y no lo entiende y no se detiene a pensar en por qué no lo estoy entendiendo. Entonces, es el desarrollo de una capacidad metacognitiva que el estudiante caiga en cuenta, por ejemplo, de, no lo estoy entendiendo porque esta palabra realmente no conozco el significado y me está generando como una ambigüedad que no sé si aquí se está refiriendo a esto A o a esto B. Entonces, muchas veces los estudiantes, digamos que pueden tener como la experiencia de que al leer un texto, pues consideran o plantean que no lo entienden, pero ni siquiera tienen claridad de por qué no lo entienden. Y implicaría un desarrollo de capacidades metacognitivas, por ejemplo, empezar a reflexionar de por qué no estoy entendiendo esto. Y puede ser algo tan sencillo como lo que acabo de decir, de desconocer el significado de una palabra o sentirse abrumado por la complejidad gramatical de un texto, digamos ya de un artículo científico, o sencillamente porque el estudiante cae en cuenta que realmente está leyendo sin mayor atención, ¿sí? Como estaría leyendo, pues no sé, una revista de chismes de farándula o una revista de Condorito, y pues tener claro que cuando nos enfrentamos a un texto de la universidad, un artículo, realmente debemos estar con toda nuestra atención puesta e ir parte por parte, y si se requiere devolvernos y leer un párrafo 3 veces, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Casi que es como un ejercicio extenuante, como cuando uno va al gimnasio y pues sale completamente agotado. Y muchas veces el estudiante en el ámbito de educación secundaria o educación superior no cae en la cuenta de que enfrentarse a un texto y lograr comprenderlo a ese nivel de lectura comprensiva, una lectura crítica, implica ese esfuerzo cognitivo mayor al que de pronto previamente había estado acostumbrado. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos referimos a habilidades, operaciones y procesos mentales que nos permiten actuar con un propósito, con una meta determinado en la cotidianidad, ¿sí? Entonces, pues esto también va a depender del desarrollo. Por supuesto que esto es influenciado por pues, cuestiones del ambiente, de la formación que recibe el estudiante, pero pues es eh, todas las habilidades cognitivas que nos permitan comportarnos dirigidos hacia una meta o un propósito. Se presentan en los distintos ámbitos de la vida, cognitivo, motor y afectivo. Es decir, yo tengo funciones ejecutivas cuando estoy preparando la comida, cuando estoy elaborando una reseña, cuando me propongo algo, digamos, en relaciones sociales, etcétera. Capacidades mentales necesarias para la formulación de objetivos y la planificación de estrategias idóneas para alcanzar dichos objetivos, optimizando el rendimiento. Entonces aquí, de nuevo, lo que se va a destacar es que pues, se debe entender que las funciones ejecutivas, bueno, pues tienen su sustrato biológico y demás en el cerebro, área prefrontal y todo esto, pero de pronto nos interesa más pues la descripción obviamente a nivel psicológico y es, eh, formulo objetivos, hago una planificación de estrategias con el fin de lograr estos objetivos. Como mencionaba antes, y aquí pues un poco se vuelve a aparecer la misma idea, se encuentra, digamos que esto está en distintos contextos de nuestra vida. Control consciente del pensamiento, el comportamiento, pues más de tipo motor y la afectividad. Em,
También conviene, pues como lo mencionaba hace un momento, sí, esto en términos piagetianos sobre todo, pues es pues inicio de la vida escolar que corresponde a etapa operaciones concretas. Es decir, pues cerca de los 7 a 11 años es cuando se puede ver como más desarrollo de estas funciones ejecutivas. Podemos hablar de algunos componentes que ustedes los van a encontrar en algunos de los artículos. Y aquí se habla entonces de la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, también sería un componente, es decir, como esa capacidad que tenemos de prestar atención y mantener como, o sea, si nuestra mente fuera un computador, es como lo que tenemos en escritorio, ¿no? En el escritorio, los archivos que están ahí a la vista, y pues que tiene una limitación, obviamente. O sea, no podemos llenar el escritorio de archivos y archivos y archivos. Entonces no podemos tener en nuestra memoria de trabajo una cantidad enorme de informaciones. Por ejemplo, cuando ustedes están desarrollando pues este trabajo, pues hay distintas informaciones que deben tener presentes, pero si ya fueran una cantidad enorme de conceptos, o sea, que fuera metacognición, entrenamiento cognitivo, funciones ejecutivas y otros y otros y otros conceptos, pues ya eso va a mostrar unos límites. Nuestra memoria de trabajo tiene unos límites. Y el control inhibitorio, que no se nos venga a la cabeza como unas ideas y otras. El control inhibitorio, pues es lo que, por ejemplo, los niños más pequeños no han desarrollado porque ellos sí, pues fácilmente se distraen. Entonces necesito como activar unas ciertas funciones, unas ciertas memorias, unos ciertos almacenes de memorias, de datos, digamos, activar, pero también inhibir, ¿sí? Inhibir. Cuando no sea ese control inhibitorio, pues es cuando las personas tienden a ser, por ejemplo, muy dispersas. Y es como que se les ocurre una cosa y otra y otra y otra y otra. Entonces, para que no se nos ocurra una y otra cosa y nos enfoquemos, se requiere control inhibitorio. Según estos autores, y bueno, aquí de paso, fíjense cómo yo construyo la cita, ¿no? Cita de cita. Según Muñoz, Céspedes y Tirapús Tarros, un texto del 2004, como se citaron en González y Barreto 2020, eso es una cita de cita, eso es una cita secundaria. Pueden agruparse en una serie de componentes. Bueno, aquí me presentan entonces también componentes de las funciones ejecutivas. Capacidades necesarias para formular metas, facultades implicadas en la planificación de los procesos y estrategias para lograr los objetivos, habilidades implicadas en la ejecución de los planes, y reconocimiento del logro o no logro y de la necesidad de alterar la actividad, detenerla y generar nuevos planes de acción. Vienen a presentarse como si fueran una serie de pasos, claramente, una secuencia, ¿sí? Desde la formulación de la meta hasta el punto en que yo reconozco si cumplí o no cumplí con esa meta, con ese propósito. Listo. Hasta ahí, funciones ejecutivas. O sea, ya vimos metacognición, funciones ejecutivas. Ahora, pues algunas ideas de entrenamiento cognitivo. Aquí, pues entonces, el texto recomendado es el de García, Bonilla y Martínez. Se puede entender el entrenamiento cognitivo como la estructuración de actividades neurofuncionales ajustadas a las características del sujeto y que inciden en su rendimiento cognitivo y en sus actividades de la vida diaria. Este neurofuncional, pues bueno, es un término ahí más como de la psicobiología, pero se entiende que el entrenamiento cognitivo pues va a tener unos efectos en, por ejemplo, o en personas normales o personas que padezcan algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, pues esto va a mitigar, esto va a reducir, por ejemplo, también pues a partir del envejecimiento normal, pues reduce como esa tasa de deterioro
en personas normales y pues también va a tener un efecto pues en personas que padezcan algún tipo ya de trastorno neuropsicológico, demencia, no sé. Em, Aquí en este artículo pues se habla como de un entrenamiento computarizado, pero no necesariamente tiene que ser computarizado, puede ser como pues, no sé, con otras herramientas que no involucren presentar tareas mentales, ejercicios, problemas en el computador, sino pues más como, no sé, medios físicos impresos, resolver sudokus y demás, hace parte, por ejemplo, de un entrenamiento cognitivo, resolver crucigramas. El asunto es que no cualquier tipo de tarea me va a servir eh, para cualquier propósito. Entonces lo que tenemos que tener presente aquí de, de aquí nos están, digamos, en la guía planteando pues el reto en específico de cierto tipo o sea, entrenamiento cognitivo en un área como con cierta especificidad, aunque igual también está un poco amplia o habría que también puntualizarla de pronto más. No sé si me hago entender. O sea, que yo les presento aquí como unos ejemplos de, pues cuando uno hace sudokus o crucigramas, pues eso puede ser parte de un entrenamiento cognitivo, pero pues habría que ver qué capacidades me está desarrollando. Y si, por ejemplo, yo quisiera un entrenamiento cognitivo en escritura, en lectura, pues tendría que ser también pues tareas, obviamente, ejercicios, pues que guarden alguna relación con eso. No cualquier tarea, de nuevo, va a servir para cualquier propósito. Qué pena, ¿me confirman por favor si se está grabando? Es que a veces me da como ahí como preocupación de que no quede grabado. ¿Alguien me confirma por favor si se está grabando? Sí, profe, ahí Sí, aparece señor. que están grabando Listo. esta llamada. Sí, señor Vale, profesor. Grabando. vale, gracias. Listo. Bueno. Entonces, Sí, profesor. listo. Entonces continuamos. Aquí seguimos entrenamiento cognitivo. Se hace uso de distintas tareas que puedan mejorar los niveles de los distintos tipos de atención, de memoria, de pensamiento, distintas tareas, ¿sí? Entonces, pues tenemos que por una parte ser creativos, pero la creatividad no nos basta. O sea, necesitamos fundamentarnos porque también, pues no vamos a reinventar la rueda. Y pues ya estas cosas, pues obviamente se han estudiado. Entonces, ver como qué tareas se han usado para desarrollar como esos diferentes componentes de las funciones ejecutivas y de la metacognición. La elección de las tareas o actividades depende del propósito que se busca. Otra manera yo de plantear lo mismo. Aquí sí creo que esto es sobre todo sacado de este artículo García Bonilla y Martínez. Y también tener en cuenta esto, se han encontrado los mejores resultados con 3 sesiones por semana, cada una con una duración de al menos 30 a 40 minutos. Y esto también aplica, por ejemplo, para los cursos, ¿sí? Es como una cuestión que considero o sea, de las más relevantes. El aprendizaje no se da como dedicándole, por más tiempo que usted le dedique, pero si le dedica mucho tiempo solamente una vez al mes, no, la realidad es que el aprendizaje no funciona así. Y pues el aprendizaje, usted puede engañar un poco como a sus profesores, digamos, pero usted no puede engañar su propio aprendizaje en relación con lo que sería, por ejemplo, su formación, pues en la carrera, ¿sí? O sea, pues asumiendo que esta carrera pues es su vocación, obviamente pues que tiene una alta responsabilidad social, la psicología, pues implica que nos formemos a conciencia. Y por ejemplo, este tipo de hallazgos que me dicen 3 sesiones por semana, cada una con una duración de al menos 30 a 40 minutos. Eso también tendría que ser aplicable, por ejemplo, a la manera como ustedes le dedican tiempo a los cursos. O sea, que le dediquen tiempo, no tiene que ser 1 hora, 2 horas, no pueden ser 30 minutos, pero
con una continuidad, pues 3 sesiones a la semana, 3 días a la semana, o bueno, si no son 3, pues que sean 2. Ya esos 2 pues tendrán que ser de 1 hora, dos veces a la semana de 1 hora. Sea entrenamiento cognitivo en aprender un idioma, en mejorar la comprensión lectora, en el aprendizaje de los contenidos de un curso de historia de la psicología o de procesos cognitivos, de muchas temáticas. Sí, esto sí es muy recurrente, se encuentra en distintas investigaciones, siempre van a mostrar que no tiene que ser todos los días porque pues es como ir al gimnasio todos los días, termina habiendo un agotamiento. Y generalmente la gente que va al gimnasio, por ejemplo, pues por lo menos descansa un día. Y ya pues sí, se empiezan a ver los resultados como rápido cuando uno va 2, 3 veces a la semana al gimnasio o toca un instrumento 2 o 3 veces por semana o le dedica entonces 3 sesiones por semana de duraciones de 30 a 40 minutos. Entonces eso es lo que se recomienda para entrenamiento cognitivo. Bueno, comencemos ya a hablar de la tarea, pues del trabajo, tarea 3. Y empezamos por la parte individual. Esto pues yo lo desarrollo más yo ya les compartí algunos insumos y ahí encuentran el enlace de la actividad hagamos la tarea, ¿sí? Entonces en hagamos la tarea, yo les expliqué esta parte. Aquí entonces la voy a pasar un poco más rápido, pero bueno, la tarea individual es la elaboración, tiene como dos partes. La primera parte, elaboración de organizador gráfico o mapa mental sobre entrenamiento cognitivo señalando qué es. Entonces aquí, pues un mapa mental sencillo, ¿no? ¿Qué es? Y bueno, se ve pequeño, pero ahí se alcanza a leer. Ahí puse como una idea. Esto del artículo de García, Bonilla y Martínez. ¿Qué es el entrenamiento cognitivo? ¿De qué se trata? Aquí a la derecha. Implicaciones para el ser humano, entonces dediqué ahí como 2 partecitas, implicaciones para el ser humano. Ustedes luego lo hacen entonces pues de manera individual en una de estas herramientas. Yo usé Canva y pues lo hice realmente como sencillo. Pueden incluirle más informaciones, por supuesto. Igual si van a consultar otras fuentes, lo de siempre, que sean fuentes académicas confiables, por favor no consulten ahí como que, si usted puede poner, digamos, entrenamiento cognitivo, lo pone en Google y muchas veces se quedan como con las 2 primeras páginas que aparecen y esas 2 primeras páginas pues son páginas X, ¿sí? Que no hay ningún autor, que pues es como que sí, pues que hay como colores y fotos bonitas y eso, pero pues no hay como una información muy a nivel de universidad, ¿sí? Entonces, pues, recomendación ahí el artículo de García, Bonilla y Martínez, otras fuentes, pero que sean académicas, confiables, y pues el mapa mental que debe tener entrenamiento cognitivo, ¿sí? ¿Qué es, de qué se trata e implicaciones para el ser humano? Si van a meter los otros conceptos sobre metacognición, funciones ejecutivas, de todos modos que se articulen con entrenamiento cognitivo, ¿sí? Porque de nuevo, pues el mapa mental es sobre entrenamiento cognitivo. O sea, tampoco sería del todo correcto que, digamos, el mapa mental termina siendo sobre metacognición. No, no. La metacognición sería como una ramita, como un apartado, pero no es lo central. Aquí se está claramente en la guía diciendo que es sobre entrenamiento cognitivo. Lo menciono varias veces, así recalcitrante para que eso quede claro. Las lecturas, entonces, pues estas 4, que aquí pues sencillamente las copié de la guía. Solo les quité pues ahí como el número doy para que pues no quede esto muy lleno. Pero pues bueno, estas son las lecturas. Y eso es individual junto con esto otro.
Esto otro también es lo individual. Diligenciamiento del formulario en línea de la auto, co y heteroevaluación del curso. Entonces, por favor, ustedes incluyen en el trabajo que van a entregar, ¿sí? Y por favor, sí, la recomendación es hagan todo lo posible por lograr coordinarse en grupos. Termina siendo, por supuesto, más práctico y más sencillo trabajar en grupo si logran, pues, sí, ser responsables y no dejar al grupo ahí colgado de la brocha y hacer los aportes los últimos 2 días. Eso no va a funcionar bien. Y pues, si ustedes eh, eligen trabajar individual, pues los afectados son todos los del grupo, ¿sí? Es doble o triple trabajo, entendiendo que los que trabajan individual igual deben responder a cada uno de los distintos puntos, que hay como un malentendido de que se asume que el que trabaja individual entonces solamente hace la parte individual. No, pues si solamente presenta la parte individual, en esa medida pues le va a faltar uno o dos criterios, pues la nota entonces pues va a ser reprobado. El enlace se encuentra en la guía y rúbrica en la página 3. Aquí lo copio, sí, pero pues bueno, o sea, ustedes encuentran el enlace entonces en la guía. Eso es lo individual. Recuerden que los trabajos se entregan pues en el anexo, en el archivo, porque a veces los entregan pues como sí, como digamos en un archivo Word normal y entonces no, hay una cierta organización en ese documento anexo. Todos los trabajos siempre son con un anexo. Bueno, la parte colaborativa tiene diseño de un plan de entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas y la metacognición. Entonces, un entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas que acabamos de mencionar hace un momento, pues este asunto, digamos, de control inhibitorio, bueno, metacognición, por ejemplo, sí, el monitoreo, el control de mis propios procesos, por ejemplo, de mi atención. Es hipotético, ¿no? Por favor, no se vayan como a algunos, no sé si de pronto angustiados pensando que esto lo tienen que, como mejor dicho, aplicar realmente y conseguir una población. No, claro, deben la propuesta completa, pero por si las moscas, o sea, no tienen que hacer ningún tipo de aplicación. Sencillamente es pues que ustedes mencionen población, universitarios y pues le agregan. Entonces, digamos, estudiantes de psicología de primero a cuarto semestre, ¿sí? Con edades de 17 a 22 años. No sé, pues si quieren agregarle ese tipo de cosas, igual se entiende que entonces pues que sea dirigido a población universitarios, no va a presentar unas tareas que de pronto uno sienta que son como el contexto más de niños, ¿sí? Por ejemplo, pues uno proponer como una actividad que sean adivinanzas, pues uno siente que no, ya con universitarios adivinanzas no cuadra mucho, ya tienen que ser pues como cosas más, pues como con mayor exigencia. Necesidad de intervención, promover un aprendizaje significativo en ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí realmente pues sí considero que de pronto en la guía faltó, pero pues ustedes lo van a, o sea, ustedes pueden entrar a proponer, bueno, aprendizaje significativo. Primero, tienen que buscar a qué se refiere eso, porque si aprendizaje significativo uno puede pensar que se refiere como a un aprendizaje importante, pero ese aprendizaje significativo es un concepto de un autor específico, Ausubel, de Ausubel, que se refiere en palabras sencillas a que yo, los nuevos aprendizajes, mis nuevos aprendizajes, la información nueva, la conecto con información con la que llego al aula de clase. Porque yo sé cosas de la vida, no sé, yo sé cosas, por ejemplo, del desarrollo psicológico del ser humano, o sea, como de las distintas etapas de el niño, el adolescente, el adulto mayor, yo sé cosas. Y el aprendizaje que adquiero en el aula de clase, cuando el docente logra conectarlo
por ejemplo, haciendo como un sondeo, una pesquisa, bueno, ¿qué sabemos de la adolescencia? No, que la adolescencia pues es adolescencia porque se adolece. Y el docente dice, no, realmente no tiene que ver con adolecer, sino con transición de niño a adulto. Y pues es una etapa como de crisis de identidad, cambios físicos. Entonces, trato de conectar como docente los aprendizajes anteriores con los nuevos de los estudiantes. A eso se refiere aprendizaje significativo en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, es proponer actividades que promuevan este aprendizaje significativo en un ambiente virtual de aprendizaje y podemos, para aterrizarlo más, pensar, por ejemplo, bueno, como en qué contexto, entonces, el contexto de algún curso que ustedes estén viendo, ¿sí? No sé. Bueno, cuéntenme qué cursos están viendo en este momento. Psicobiología. Psicobiología, sí. Historia de la psicología, Historia de la psicología, bien, sí. pensamiento lógico matemático. Listo, bien. Esos tres, ahí con esos tres ya tenemos para hacer maravillas. Entonces tenemos historia de la psicología, psicobiología y pensamiento lógico matemático. Esos cursos básicos realmente son muy bonitos porque pues sí, son las bases. Uno piensa que eso, digamos que eso queda en el olvido, pero después uno se da cuenta que pues toda esa formación en uno u otro contexto o campo de la psicología clínica, organizacional, educativa, todos esos conocimientos pues son como una caja de herramientas. Entonces, bueno, ahí los mantengo en mi memoria de trabajo, mejor dicho, para tratar de construir ejemplos ahorita. Pero entonces dice, los interrogantes o acciones solicitadas en los siguientes pasos deben publicarse en el foro de discusión, por favor. O sea, los foros de discusión pues son el espacio oficial. Todo lo que ustedes de pronto desarrollen en WhatsApp pues se queda en su WhatsApp. Y tengan en cuenta que el WhatsApp pues son comunicaciones privadas de ustedes, entre ustedes. A veces digamos que un estudiante llega como con una inquietud o una queja de tal, el compañero esto y no sé qué, y le presentan o no el pantallazo de WhatsApp. Pero hay que tener presente que ahí se está también como violando una privacidad, ¿no? Entonces, es importante que las interacciones como más relevantes y los aportes, todo se haga en el foro de discusión, que pues es lo que yo tengo acceso a revisar y serán el insumo para el diseño grupal del plan de entrenamiento incluido en el anexo 1, tarea 3. Bueno, entonces, primero conocimiento, cada como etapa o fase tiene unos nombres y estos son aportes individuales también. Esto cada uno lo debe hacer. Entender e interpretar. Entonces, pues cada uno responde qué es la metacognición y las funciones ejecutivas y cuáles son sus componentes. Bueno, ahí les ayudé yo con este CIPAS, ahí les di como unas orientaciones, pues tienen que revisar entonces pues las lecturas que sean claves para responder esto. Que no sean 2 páginas por cada concepto, pero pues que tampoco sean 2 renglones, ¿sí? Yo creo que hay como un punto justo. Y cuando uno ve, digamos, que son 2 renglones, uno dice, no, pues eso lo hizo así como por salir del paso. Un segundo punto, indagar acerca de diferentes ejercicios, actividades, juegos mentales que sean pertinentes a la necesidad planteada y con los cuales usted considere que aportan al mejoramiento de esta. Fundamentar el por qué. Entonces, digamos que puede ser un aprendizaje significativo, fomentar un aprendizaje significativo en un contexto de contenidos de pensamiento lógico matemático. Entonces, pues, la verdad desconozco digamos, como el sílabus, el programa de pensamiento lógico matemático, pero posiblemente ustedes estén haciendo un repaso de cosas como de la lógica, ¿sí? Lógica, no sé, como esto
si P, entonces Q, o pues sí, también cuestiones, pues obviamente matemáticas, repaso en matemáticas, las operaciones aritméticas, bueno, no sé, sí, como esas ramas de las matemáticas, aritmética, álgebra, trigonometría, todo eso, conjuntos, ¿sí? A unión B, A intersección C, complemento, todo eso. Bueno, proponer actividades, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Por favor, silenciamos micrófono. Puede ser en pensamiento lógico matemático, puede ser en historia de la psicología, puede ser en psicobiología, igual puede ser en otro contexto, otro tipo de temáticas, puede ser en procesos cognitivos, puede ser en comprensión de lectura, eh, proponer actividades, juegos, ejercicios. Cada actividad debe presentar nombre, el nombre. Entonces, por ejemplo, resumir es un ejercicio muy importante. El nombre pues puede ser resumir la idea principal del texto o de un párrafo. Definición y argumentación teórica y el proceso o componente que fortalece o interviene. Aquí pues entonces es una pequeña búsqueda. Sí, darle una fundamentación de pues porque no es como, pues porque a mí se me ocurrió como que lo saqué así de del sombrero de mago pues que tengo. No, tiene que usted argumentarlo, no reinvente la rueda. Descripción del paso a paso de cómo se implementaría la actividad. Pues una serie de pasos, no sé, pues y ahí se vale de letras o de números. Primero tal cosa, segundo tal cosa, ¿sí? Entonces aquí ya es proponer un tipo de actividad. Nombre, parafraseo. Entonces, definición y argumentación. Hace una búsqueda por allá de algún autor y dice, según Fandig y colaboradores, se encuentra que plantear en palabras propias las ideas leídas en un texto permite una mayor apropiación y desarrolla también entonces una lectura comprensiva y crítica. Descripción del paso a paso. Entonces, se le entrega al estudiante un texto de una página, de un resumen de un artículo científico o un texto de la revista muy interesante y se le solicita que tome de los dos primeros párrafos y parafrasee completamente esos párrafos. Eso es un ejercicio interesante que es lo que me permite a mí desarrollar capacidades de lectura y escritura, ¿sí? Que uno intente plantear en palabras propias. Ahí es cuando yo estoy desarrollando unas capacidades, de nuevo, de comprensión lectora y de lectura, de escritura, perdón. Elección y estructuración, plan de entrenamiento cognitivo con todos los criterios sugeridos en el formato inserto en el anexo 1, tarea 3. En el anexo 1, ustedes van a encontrar que pues hay un cuadro y que dice pues actividad, justificación, pues también como esta parte teórica y descripción. Sí, es como, ustedes eligen como las que hayan sido las más coherentes. Cada uno propone dos, ¿no? O sea, nos devolvemos aquí, cada estudiante propone dos actividades, listo. Entonces, pues si son 5 estudiantes, tienen 10 actividades y eligen las 5 mejor estructuradas. Por lo menos que sea una de cada estudiante, ¿sí? Una de cada estudiante. Tenga en cuenta los componentes de la metacognición y las funciones ejecutivas, ¿sí? Como esas ramas que tiene la metacognición y las funciones ejecutivas. Y bueno, en total el plan de entrenamiento deberá constar de 5 actividades propuestas, independiente del número de estudiantes que participen. Y atención aquí porque en la guía se menciona que si se decide trabajar de manera individual, el mínimo son 3 actividades. Si ya trabajan 2, ahí ya 5. Si trabajan 3, 5. Si trabajan 4, 5. Si trabajan 5, 5. O sea, en total, ¿sí? De nuevo, porque
tiende a pensar que entonces si yo trabajo individual, como que solamente presento mi partecita, ¿sí? Mi pequeña porción que me corresponde como si hubiera trabajado en todo el grupo y no, también deben asumir que hay unas consecuencias, hay unos pros y unos contras de trabajar individualmente y se menciona en la guía que si un estudiante trabaja de manera individual, igual debe presentar en el trabajo, este trabajo que suba, 3 actividades. Y si ya trabajan 2, entonces ahí sí ya las 5. Entonces, pues no sé, 3 de uno y 2 del otro. O pues las construyen, también las arreglan entre los dos. De 2 en adelante van a ser 5 actividades cuando trabaje individual, para que tampoco quede muy recargado, que no le quede muy pesado al que trabaja individual, pues que sean 3. Y la cuarta parte, la cuarta fase, pues ya la conclusión individual, reflexiva y argumentativa sobre lo desarrollado en esta unidad y el aprendizaje obtenido a través de las lecturas y el ejercicio realizado. Y aquí pues de nuevo pues los que han estado asistiendo a los CIPAS pues ya me han escuchado. Por favor, o sea, en la conclusión no es decir que logramos trabajar en armonía y los compañeros pues fueron responsables. No es por ahí, no es por ahí. Tiene que ver con las ideas que se abordaron en el trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué puedo concluir yo sobre el entrenamiento cognitivo? ¿Qué puedo decir sobre, así como de cierre, sobre la metacognición, sobre las funciones ejecutivas? No es en ese sentido de cómo me sentí haciendo el trabajo con los compañeros, ¿sí? No es como en esa parte más personal, más afectiva. Eh, pues eso es importante, pero no es lo que, digamos, se está solicitando. No sé, porque también entonces terminamos acostumbrándonos a que en las conclusiones de distintos informes vamos a terminar siempre expresando es como cómo me sentí y pues cuando ustedes comiencen también como a revisar más seguido distintos artículos, estudios que se hagan, no sé, sobre procesos cognitivos, pero también sobre otros procesos, emoción, motivación, percepción, aprendizaje, pues encuentra uno que las conclusiones van por otro lado. Listo.